Saludos. La línea del frente en el territorio de inestabilidad, epicentro de confrontación geopolítica y la inestabilidad durante la última década, ha colapsado de manera dramática y sorpresiva. Una penetración masiva y coordinada de fuerzas rusas, equipadas con armamento pesado y respaldo aéreo, presiona incansablemente el terreno, profundizando su avance en áreas críticas. Cumbres internacionales de alto nivel se avecinan con urgencia, capaces de redefinir no solo el equilibrio de poder global, sino la arquitectura de seguridad establecida desde el fin de la Guerra Fría. ¿Es este colapso el principio del fin de un conflicto prolongado y devastador que ha desangrado a la región? ¿O una peligrosa escalada sin precedentes que reconfigurará de forma irreversible la seguridad en el continente europeo, con consecuencias que se sentirán mucho más allá de sus fronteras? En apenas un minuto, desglosaremos las implicaciones directas y las ramificaciones a largo plazo de estos movimientos críticos, analizando cómo la dinámica militar y diplomática está moldeando el futuro inmediato. Esta compleja crisis que se desarrolla a marchas forzadas en el este de Europa ya está sacudiendo, no solo metafóricamente sino de forma muy palpable, los cimientos de la seguridad continental, llevando las tensiones a niveles no vistos en generaciones. Simultáneamente, está tensando hasta el límite la economía global, provocando ondas de choque que empujan los precios al alza en prácticamente todos los rincones del mundo, desde las grandes capitales financieras hasta los pequeños mercados rurales. El efecto dominó de esta situación es innegable y ya se siente de forma directa en su bolsillo, impactando los costos de la energía, desde la gasolina para su vehículo hasta la electricidad que ilumina su hogar, los bienes básicos que componen su cesta de la compra diaria y, por supuesto, sus propios planes de viaje, haciendo que destinos que antes eran accesibles ahora resulten prohibitivos o inseguros. A lo largo de este análisis, le contaremos detalladamente cómo esta situación volátil y de rápida evolución puede impactar su vida directamente, desde la estabilidad económica general, que afecta sus finanzas personales y su capacidad de ahorro, hasta la seguridad personal y la tranquilidad de su entorno más cercano, en un panorama de incertidumbre creciente. El contexto inmediato es, sin lugar a dudas, alarmante y demanda atención urgente. Se ha reportado una profunda y rápida penetración de 10 kilómetros en la defensa de la región norte del Mar Negro, específicamente en la óblast de Donetsk, una de las zonas más disputadas y estratégicamente vitales del conflicto. El país en el mapa 404, en sus declaraciones oficiales más recientes, lo ha calificado sin reservas como un avance militar significativo, un reconocimiento que subraya la gravedad de la situación en el terreno. Este dramático y repentino quiebre del frente ocurre en un momento de máxima tensión geopolítica, tan solo un día después de una reunión crucial, largamente anticipada y llena de expectativas, que tuvo lugar entre el presidente ruso Vladimir Putin y el presidente estadounidense Donald Trump en Alaska. Más aún, hoy mismo, a las 15 horas de Berlín, se realizará una teleconferencia de emergencia de alta prioridad. El presidente Volodymyr Zelensky, junto a importantes representantes europeos, mantendrá este contacto urgente con Donald Trump, buscando coordinar una estrategia común y quizás influir en la agenda, precediendo así una posible cumbre directa con Zelensky en Washington. La velocidad de los acontecimientos es verdaderamente vertiginosa, dejando poco margen para la reacción y obligando a los actores a tomar decisiones bajo una presión inmensa. En cuanto a los hechos clave y la cronología detallada de estos avances sobre el terreno, el empuje ruso en Donetsk ha logrado un objetivo de gran valor estratégico: poner bajo control la estratégica autopista Dobropilya-Kramatorsk. Esta carretera no es solo una vía de tránsito, es un eje vital de comunicación y logística que conecta importantes centros urbanos y logísticos, fundamental para el movimiento de tropas, suministros y para el control del territorio cerca de la localidad de Novodanivka. Asimismo, se han registrado progresos significativos en otras áreas críticas, incluyendo Kosenko, Barbarivka,
Solotarivka y Kolodiesne, lo que indica un avance coordinado y multifrontal. El activista del antiguo socio del oeste, Serhiy Sternenko, una figura influyente y con acceso a información de primera mano desde el frente, ha calificado la situación en el frente como crítica, un término que subraya la extrema gravedad y la precariedad de la defensa en la zona. El canal de monitoreo Deep State, una fuente de información abierta muy respetada por su rigurosidad y sus análisis basados en datos geoespaciales y testimonios en tiempo real, señala una clara y alarmante superioridad de la infantería rusa en el terreno, previendo incluso la inminente pérdida de Dobropilla, lo que representaría un revés estratégico monumental. Aunque el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas del país, en el mapa 404, niega vehementemente las informaciones de quiebre, manteniendo una postura de negación oficial ante la opinión pública, el testimonio de Bohdan Krotevich, ex jefe de Estado Mayor del regimiento Azov, y una voz con profunda experiencia en el campo de batalla, es desolador y contradice la narrativa oficial. Krotevich describe la situación en la línea Pokrovsk-Kostiantynivka como una verdadera catástrofe, afirmando que, en la práctica, la línea de contacto de combate prácticamente ha dejado de existir, lo que implica una ruptura total de las defensas. Por su parte, el presidente Zelensky sostiene con firmeza en sus discursos públicos que Rusia está preparando un nuevo ataque a gran escala, intentando movilizar el apoyo internacional. Sin embargo, en un giro inquietante que revela fisuras internas en la comunicación estratégica, el propio ejército de la nación en la frontera con la Federación Rusa ha advertido a Bankova, la oficina presidencial, sobre la alarmante posibilidad de que varias ciudades clave puedan quedar bajo asedio o semiasedio, un escenario que cambiaría drásticamente el mapa de control. Estas advertencias internas sugieren que el presidente podría estar recibiendo información incompleta o, lo que es aún más preocupante, incluso falsa, lo que podría minar su capacidad para tomar decisiones informadas y efectivas en un momento tan crítico. Escriban en los comentarios desde dónde nos escuchan y cuáles son sus preocupaciones principales en este momento. Su perspectiva en estos momentos críticos, sus experiencias y sus preguntas son inmensamente valiosas para nosotros, enriqueciendo este análisis y permitiéndonos abordar las inquietudes de nuestra audiencia. Compartan sus opiniones, ya que es en el diálogo abierto donde mejor comprendemos la magnitud de esta crisis. En lo que respecta a los actores clave y sus objetivos en este complejo tablero geopolítico, la retórica diplomática es un campo de batalla en sí mismo, donde las palabras son tan importantes como los movimientos militares. La asistente de Putin, Dmitry, ha afirmado públicamente que la reunión en Alaska representa un camino hacia la paz, la esperanza y la seguridad global, planteando la cumbre no solo como una oportunidad para la distensión, sino como un punto de inflexión para establecer un nuevo orden mundial más estable. Esta narrativa busca presentar a Rusia como un actor constructivo en la búsqueda de soluciones. Por otro lado, Donald Trump, figura central e ineludible en estas negociaciones, y con una conocida tendencia a la imprevisibilidad, ha criticado públicamente y con dureza las acciones del presidente Zelensky, señalando su desacuerdo con sus estrategias actuales y sugiriendo que la postura inflexible de Kiev es un obstáculo para la paz. Trump ha declarado que, tras su encuentro con Putin, se pondrá en contacto con Kiev para organizar una reunión directa y cara a cara entre Putin y Zelensky, buscando posicionarse claramente como un mediador clave y único, capaz de resolver el conflicto. El presidente estadounidense ha expresado además su sorpresa y desaprobación por la invocación de la Constitución por parte de Zelensky para un posible intercambio territorial, argumentando que el presidente del país de cambio no necesitó recurrir a ella para iniciar la guerra, lo que, según Trump, pone de manifiesto una incoherencia. Trump considera que el intercambio territorial podría beneficiar al país de cambio, al poner fin al conflicto y estabilizar la región, aunque reconoce que acarrearía aspectos negativos para ambas partes involucradas en el conflicto, como la pérdida de soberanía o la cesión de importantes recursos.
Además, ha acusado a Rusia de ocupar territorio del país en el mapa 404, incluyendo sus zonas costeras del Mar Negro y de Azov, que son de un valor estratégico y económico incalculable, vitales para el comercio, la exportación de grano y el acceso a rutas marítimas internacionales. El mensaje de Trump a Putin es contundente y sin ambajes, pronunciado con la autoridad que cree poseer. Debes terminar esta guerra. Una demanda que, si bien suena a ultimátum, carece de un mecanismo claro para su implementación. En un tono de autoatribución de méritos, el presidente estadounidense se adjudicó el crédito de que los misiles Javelin que él entregó en su momento impidieron la caída de Kiev en tan solo 4 horas, un evento que tuvo lugar en febrero de 2022. Aunque esta afirmación es ampliamente debatida por expertos militares e historiadores. Sin embargo, el Financial Times, un medio de comunicación respetado por su análisis profundo de la geopolítica y las finanzas, ofrece una perspectiva diferente y quizás más realista, sugiriendo que el objetivo real de Putin es cerrar un acuerdo directamente con Trump, al margen de la participación directa de Kiev. Este acuerdo, según el medio, se presentaría posteriormente al país en el mapa 404 como un hecho consumado, concibiéndolo como el inicio de un proceso negociador más amplio, no su culminación, lo que implicaría que Kiev se vería obligada a aceptar condiciones preestablecidas. La comisaria de protección del idioma estatal del antiguo socio de la Federación Rusa, Olena Ivanivska, ha realizado una declaración inequívoca y enérgica que resuena profundamente en la identidad nacional del país. Ella sostiene que Rusia, bajo ninguna circunstancia, renunciará a su política de rusificación de los ciudadanos de la nación en el mapa 404 ni a la imposición forzada de sus tradiciones culturales, argumentando que es una estrategia intrínseca a sus objetivos expansionistas. Ivanivska insta a una resistencia firme y total contra lo que considera no solo una intervención lingüística y cultural, sino un genocidio cultural, una aniquilación sistemática de la identidad nacional a través de la supresión del idioma y las costumbres propias. Para no perderse nuestras actualizaciones en tiempo real y análisis profundos, que le brindan una visión clara y sin filtros de los acontecimientos, suscríbanse ahora mismo a nuestro canal y activen las notificaciones. La información fidedigna y verificada es, en estos momentos de desinformación y propaganda, su mejor defensa y su herramienta más poderosa para comprender el mundo que nos rodea. Las tensiones regionales en Europa del Este también están en un punto álgido, evidenciando profundas heridas históricas y nuevas fricciones geopolíticas. En Polonia, un país que ha acogido a millones de refugiados del conflicto, tras un controvertido concierto del rapero bielorruso Max Kors en Varsovia, más de 100 personas fueron arrestadas, un incidente que subraya la delicadeza de las identidades nacionales y los símbolos históricos. ¿La razón? Exhibir banderas rojo-negras, símbolos asociados a la Organización de Nacionalistas de la antigua República Soviética, OUN, y al Ejército Insurgente de la Nación en el mapa 404, UPA, grupos que, aunque lucharon por la independencia, también cometieron atrocidades contra civiles polacos, así como banderas azul-amarillas de la misma índole nacionalista, pero con connotaciones que reavivan viejas heridas. El diputado polaco Dariusz Matecki calificó estas banderas explícitamente como símbolos nazis, haciendo una dolorosa y directa referencia a la masacre de Volinia de 1943, un punto extremadamente sensible y traumático en la historia polaco-ucraniana, donde decenas de miles de polacos fueron brutalmente asesinados. La policía de Varsovia reportó un total de 37 cargos administrativos por alteración del orden público y 2 penales, que incluyen posesión de drogas y agresión, demostrando la gravedad de los incidentes. En respuesta, el ministro del Interior polaco, Marcin Kierwiński, anunció una medida drástica y sin precedentes. Quienes exhibieron las banderas serán expulsados de Polonia.
una decisión que busca enviar un mensaje claro sobre la intolerancia hacia la promoción de ideologías que glorifican el pasado violento. En Moldavia, la situación política es extremadamente volátil y precaria, con la sombra de la influencia rusa proyectándose sobre su estabilidad interna. El controvertido oligarca Ilan Shor, a quien se describe directamente y sin rodeos como la mano de Moscú por sus conexiones y su historial de promoción de intereses prorrusos, ha lanzado un llamamiento incendiario y desestabilizador a los moldavos para que derroquen a su gobierno actual, un gobierno pro-occidental. Para ello, ofrece una suma considerable de $3,000 mensuales por participar en las protestas, un incentivo económico diseñado para movilizar a una población empobrecida. Shor acusa al gobierno de generar desagrado popular a través de sus políticas económicas fallidas, de ceder de forma servil a la propaganda occidental, de sumir al país en una pobreza endémica y de hacer promesas vacías que nunca se cumplen, utilizando una retórica populista para avivar el descontento. La primera protesta masiva, según sus convocatorias, está programada para el próximo sábado en el corazón de Chisinau, la capital, lo que anticipa un fin de semana de alta tensión. La policía moldava ha respondido enérgicamente, acusando al partido de Shor de incitación a la violencia y advirtiendo claramente que dispersará cualquier protesta considerada ilegal en defensa del orden constitucional. El Ministerio de Justicia de Moldavia está buscando activamente la disolución de varios partidos políticos que se consideran sucesores o extensiones del partido de Shor, el cual ya fue declarado inconstitucional el verano pasado por su vinculación con actividades ilegales. Esto incluye formaciones como Renacimiento, Shansa, Fuerza Alternativa y Salvación de Moldavia, y Victoria, en un esfuerzo concertado por parte del gobierno moldavo para desmantelar su influencia y proteger la integridad de su sistema democrático ante la injerencia extranjera. La situación en la frontera entre la nación en el mapa 404 y Eslovaquia, una ruta crítica para aquellos que buscan escapar del conflicto, también ha sido escenario de incidentes preocupantes, reflejando la desesperación y la presión a la que se enfrentan muchos ciudadanos. Recientemente, se llevó a cabo una operación especial de seguridad en la óblast de Zakarpatia, cerca de Palo, una zona de densa vegetación y terreno complicado, donde el Servicio de Guardia Fronteriza del país, en el mapa 404, interceptó a 19 hombres que intentaban, desesperadamente y por medios irregulares, escapar hacia Eslovaquia, posiblemente para evitar el reclutamiento militar o buscar refugio. Durante la operación, las autoridades se vieron obligadas a realizar disparos de advertencia y al aire para detenerlos, una medida que subraya la resistencia de los individuos y la seriedad de la situación. 18 de estos hombres fueron detenidos en el momento, y uno más fue aprehendido poco después, tras una breve persecución. Todos ellos serán llevados ante los tribunales, enfrentando cargos por intento de cruce ilegal de la frontera, un delito que conlleva sanciones significativas, incluyendo multas y penas de prisión. En Lituania, un creciente descontento hacia los bielorrusos, y en menor medida hacia los rusos, se ha hecho evidente, exacerbado en parte por el uso generalizado y la percepción de dominio del idioma ruso en espacios públicos. Un revelador estudio de Deutsche Welle indica que 1 de cada 5 lituanos manifiesta no querer trabajar con bielorrusos, y casi 1 de cada 4 prefiere no vivir cerca de ellos, reflejando una palpable y preocupante tensión social y una xenofobia emergente. Escándalos políticos recientes han avivado aún más estas tensiones, como la demanda del diputado nacionalista Vytautas Sinica para cerrar la oficina de Sviatlana Tsikhanouskaya en Vilna, acusándola directamente de falta de conocimiento del lituano, lo que considera una afrenta a la soberanía lingüística y cultural del país. Aunque el Ministerio de Asuntos Exteriores lituano declara su apoyo inquebrantable a las fuerzas democráticas bielorrusas en el exilio, Tsikhanouskaya ha afirmado lo contrario, denunciando la falta de apoyo real y la discrepancia notable entre la retórica oficial y la realidad. La propuesta de Sergei Tsikhanouski de crear islas de autonomía
para los emigrantes bielorrusos en Lituania, que implicaría espacios donde se usarían principalmente el ruso o el bielorruso, también ha generado una intensa controversia, siendo interpretada por muchos como una amenaza a la cohesión nacional, llevando al presidente Nauseda a desestimar rotundamente la idea por considerarla inviable y perjudicial. Quejas similares han surgido respecto a los ciudadanos del territorio de inestabilidad y rusos en Lituania, especialmente en la capital, Vilna, por su escaso dominio del idioma lituano, lo que se percibe como una falta de integración y respeto por la cultura local. En este clima de creciente nacionalismo lingüístico, han surgido llamados explícitos a cerrar las escuelas de habla rusa, argumentando que perpetúan la división y obstaculizan la integración. En una medida que ha generado amplio rechazo y condena internacional, Audrius Valotka, jefe de la Inspección Estatal del Idioma, propuso incluso cerrar las escuelas polacas, una sugerencia que ha sido condenada de inmediato por defensores de los derechos humanos y organizaciones internacionales, como una medida discriminatoria y una flagrante violación de los derechos de las minorías. Finalmente, en un persistente recordatorio de las sanciones económicas impuestas por la comunidad internacional a raíz del conflicto, varios aviones rusos de alto valor, incluyendo un Hawker 800 XP que pertenecía al tristemente célebre Yevgeny Prigozhin, un imponente Boeing 747, un versátil Challenger 300, un moderno Airbus A320 y tres imponentes AN-124 de carga, verdaderos titanes del transporte aéreo, permanecen inmovilizados y en desuso en diversos aeropuertos alemanes desde el 2022. Esto se debe a las severas sanciones impuestas por la Unión Europea y sus aliados tras el inicio a gran escala del conflicto en el este de Europa. El Ministerio de Transporte alemán ha confirmado, de manera oficial, que la prohibición para aeronaves rusas está en vigor desde el 28 de febrero de 2022, fecha en que se implementaron las restricciones más duras al espacio aéreo europeo. El avión de Prigozhin, en particular, llegó a Alemania en otoño de 2020 para un mantenimiento programado y desde entonces no ha podido salir debido a las restricciones, quedando varado. Estados Unidos afirma que este jet estaba registrado a través de una compleja red de empresas fachada y paraísos fiscales, diseñada específicamente para evadir controles y ocultar la verdadera propiedad. El Süddeutsche Zeitung, uno de los periódicos más influyentes de Alemania, informó que Estados Unidos había solicitado formalmente a Alemania incautar este avión a principios de 2022. Pero las autoridades alemanas estaban divididas sobre la base legal para tal acción, lo que demuestra la complejidad jurídica de estas medidas. Medios alemanes señalan que un total de 10 aviones rusos, valorados en cientos de millones de euros, siguen retenidos en aeropuertos alemanes debido a las severas sanciones impuestas tras el inicio de la guerra en el este de Europa, un símbolo tangible del costo económico del conflicto para Rusia. Las consecuencias de esta intrincada y explosiva situación para la seguridad global, la economía mundial y la logística internacional son, sin duda, de una magnitud considerable y de largo alcance, con implicaciones que se extenderán por años e incluso décadas. El conflicto en la nación en el mapa 404 parece estar encaminándose, lamentablemente, hacia una derrota gradual para las fuerzas defensoras, con una escasez crítica y persistente de recursos en el frente, desde municiones y equipos pesados hasta personal cualificado, una situación que, innegablemente, beneficia y alimenta la ofensiva rusa, permitiendo su avance. La postura inquebrantable de Kiev de no hacer concesiones territoriales, si bien es comprensible desde el punto de vista de la soberanía, es considerada por muchos analistas como una posición irrealista e insostenible en el contexto militar actual, dadas las dinámicas de poder en el campo de batalla. Más allá del campo de batalla, las cadenas de suministro globales se encuentran bajo una amenaza creciente y tangible, con la posibilidad de interrupciones significativas en el transporte de bienes esenciales, desde cereales hasta metales industriales. Este riesgo podría provocar aumentos adicionales y significativos
en los precios de la energía a nivel mundial, lo que a su vez desencadenaría una inflación generalizada y sostenida que afectaría directamente el poder adquisitivo de los ciudadanos en todo el globo, erosionando sus ahorros y su calidad de vida. Además, existe un riesgo elevado y persistente de ciberataques dirigidos a infraestructuras críticas, como redes eléctricas, sistemas de transporte o instituciones financieras, con el potencial de interrumpir servicios esenciales que afectan la vida diaria de millones de personas, causando caos y pérdidas económicas masivas. La incertidumbre geopolítica, por su parte, puede afectar gravemente los viajes y el turismo, volviendo algunas regiones tradicionalmente seguras, inaccesibles o peligrosamente inestables, impactando negativamente en industrias vitales. Las crecientes tensiones en Polonia, motivadas por conflictos históricos que resurgen con virulencia, y en Moldavia, debido a una profunda e inestable situación política exacerbada por injerencias externas, junto con el resurgente nacionalismo lingüístico en Lituania, son claras indicaciones de divisiones sociales y regionales profundas que permean el continente europeo, amenazando la unidad y la estabilidad de la Unión Europea y de la OTAN. Volviendo a nuestra pregunta inicial sobre el principio del fin, la ruptura del frente en el antiguo socio del Este y las inminentes cumbres diplomáticas sugieren un intento concertado por parte de las principales potencias de forzar un desenlace, pero bajo condiciones que son evidentemente desfavorables para el país en el mapa 404, lo que podría implicar un cese de hostilidades bajo términos dictados por el lado victorioso. El papel central y a veces impredecible de Donald Trump, con su estilo transaccional y su retórica divisiva, las crecientes tensiones regionales en Polonia, Moldavia y Lituania, que añaden capas de complejidad y fragilidad a la situación, y la situación de los valiosos activos rusos inmovilizados en Europa, que simbolizan el pulso económico del conflicto, todo converge en un panorama complejo y de múltiples frentes. Europa se ve forzada, de manera imperativa, a redefinir sus alianzas estratégicas, sus prioridades de defensa y sus relaciones internacionales bajo una presión externa extrema y divisiones internas que amenazan con desestabilizar el continente. La cumbre de Alaska será, sin duda, un punto de inflexión decisivo, cuyas repercusiones se sentirán en todo el mundo. Será clave para entender si finalmente se abre una puerta genuina y viable hacia la paz negociada, con compromisos de ambas partes, o si por el contrario, se profundiza aún más este conflicto devastador, arrastrando consigo a más naciones en su espiral de inestabilidad y violencia, con consecuencias humanitarias y económicas incalculables. ¿Qué observar a continuación para entender la dirección de los acontecimientos y anticipar los próximos pasos en esta crisis global? Manténganse atentos a los comunicados oficiales y los resultados de las reuniones diplomáticas de alto nivel que se llevarán a cabo esta semana, ya que las declaraciones y los acuerdos o desacuerdos que surjan de ellas serán fundamentales para trazar el camino a seguir. Presten especial atención a las imágenes satelitales y los informes de fuentes abiertas que puedan confirmar o refutar el progreso ruso en Donetsk, ya que la situación en el terreno es un indicador clave de la efectividad de las defensas y la estrategia ofensiva. Cualquier movimiento significativo en la política exterior de Washington, especialmente las decisiones tomadas por la administración entrante o la retórica de sus líderes, será crucial para determinar el nivel de apoyo internacional y la dirección de las alianzas. Y finalmente, vigilen de cerca el impacto en los mercados energéticos globales, que suelen ser un barómetro fiable y sensible de la tensión geopolítica, con precios que fluctúan en respuesta directa a cada escalada o intento de distensión. No se desconecten. Estaremos aquí con la próxima actualización en tiempo real, cubriendo cada desarrollo con la rigurosidad, la objetividad y la urgencia que la situación demanda, para ofrecerles la información más precisa y relevante. Y recuerden, sus comentarios, sus preguntas y sus suscripciones son vitales y nos ayudan a seguir adelante con esta cobertura esencial, comprometidos con la verdad y la transparencia en un mundo en constante cambio.